Bueno, pues vamos a iniciar. Estamos viendo el capítulo 1, el significado de los milagros. Vimos los primeros 15 puntos. Y el último que vimos dice que todos los días deben consagrarse a los milagros, que el propósito del tiempo es aprender a usarlo en forma útil, en forma constructiva. El tiempo es un recurso. Fíjense qué descripción tan interesante de cómo dice que el tiempo, ¿cuál es el significado del tiempo? Dice, el tiempo significa, es una forma en que vamos a aprender y un camino hacia donde nos dirigimos para llegar a nuestra meta, un principio para alcanzar un fin. Dice, el tiempo terminará cuando ya no sea necesario, cuando ya hayamos recuperado el uso de nuestra mente porque desviamos el camino. Pero el tiempo cesará cuando ya no sea necesario. El curso habla que, siendo eternos, elegimos fabricar una versión de la eternidad, que es lo que llamamos el tiempo. Y dice que el tiempo en realidad no existe, pero ya que creemos que estamos en el tiempo, pues vamos a tomar el provecho. Que la única manera de reconocer que algo no existe, ¿cuál es? ¿De qué manera podemos decir, ya me di cuenta? ¿Despertando? Sí, pero como despierto. Fíjense, no se trata ni de pelear con el tiempo, ni de tenerle odio al tiempo, ni de pensar, no existe, no existe. Porque podemos decir, el tiempo no existe, el tiempo es una fabricación de mi mente, pero en realidad no estoy segura, lo estoy diciendo nada más. Se tiene que convertir en un hecho, el que nuestra mente recuerda, y ese es el milagro. El milagro es cuando la mente recuerda la verdad, momentáneamente. Por eso este es un curso de milagros. Y estos son de qué manera podemos acceder a los milagros. En este último que estamos hablando, estamos viendo cómo podemos usar el tiempo para salirnos de él. Que en realidad no nos salimos porque no existe, para salirnos de la creencia en su existencia. Vamos a leer el 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. A ver, es importante desglosar lo que estamos leyendo para poderlo vivir y que sea útil. En primera nos dice que son recursos, los milagros son, joven, ya llegó, son recursos de enseñanza para demostrar que dar, fíjense, con los milagros aprendemos que dar es tan bienaventurado como recibir. Entonces, a ver, dice, los milagros aumentan la fortaleza del que da. Fíjense lo que pasa con el milagro. El milagro es cuando mi mente se deja guiar por la verdad del amor, recupera la guía del amor en sí. Por eso nos dice que un milagro es con el que aprendemos a demostrar que lo que se da se devuelve multiplicado. Esa es una ley divina. Y luego también dice que cuando tú das,
aumentas tu fortaleza interior. Yo siento que, ¿por qué hay gente que cuando aprende el verdadero significado de dar, ahora sí que como decimos en México, nos picamos y ya no podemos dejar de dar? Y no es porque la gente lo sepa ni nos lo reconozca. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué hay en nosotros cuando vivimos la experiencia de compartir de lo que está a nuestro alcance? Sí. Yo pienso que es la manifestación de tu esencia. Cuando tú das, das desinteresadamente, cuando das desde el corazón, cuando das desde el amor, vamos a decirlo así, te olvidas de ti y el hecho como tal te hace ser como imagen y semejanza, no sé, como que la única posibilidad que tienes es ser tú mismo. De recordar tu esencia. Exactamente. Ok. Sí. Buenas noches, jóvenes. Entonces, fíjense, cuando damos, reconectamos con nuestra esencia, por decirlo de esa manera. El que da, al dar, me completo. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Las personas que no han entendido esto, cuando no lo hemos entendido, queremos mantener a salvo nuestras pertenencias porque pensamos que dar merma lo que tengo. Pero cuando experimento el dar y cómo aumenta en mí, ese no es un bienestar de vanagloria, es un bienestar de unirnos a la providencia divina, porque eso es lo que realmente estamos haciendo. Sí, vas a decir. Los milagros que hacen el cuerpo son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Fíjense, a ver, estas definiciones, ¿cómo les suenan en sí? Les pregunto sobre todo, a ver, los nuevos, ¿cómo les suenan estas? De hecho, estas 50 definiciones de milagros en realidad no están hablando de lo mismo, dicho de una forma distinta, pero estamos hablando de lo mismo. Y este que acaban de leer ahorita, el 17, que dice que los milagros trascienden el cuerpo, ¿qué efecto produce al leer estas informaciones de la manera en que están? Dice, un milagro te lleva de lo corporal a lo invisible. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que te lleva del cuerpo a lo que es el espíritu. Eso es lo que hace el milagro. Te recuerda tu verdadera naturaleza. Por eso dice, te lleva de lo corporal a lo invisible. Porque nosotros vivimos, entre comillas, inmersos en un olvido de nuestra verdadera identidad. Estamos como en estado, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le podemos nombrar? Un estado de inconsciencia de lo que realmente somos. Fíjate, Tonita, ahorita que fui a uno de los viajes a mi hermano, le tocó con una señora que es de 85 años, que viajaba para todo el mundo ella sola. Dice que hace como 10 años o 15 años más o menos, iba con su esposo en un camión, chocaron, su esposo se murió ahí, ella quedó en coma 3 meses, tuvo 80 y tantas fracturas y sobrevivió la señora, pero dice que se acuerda de todo, que tuvo una vida ahí dormida. Dice, no, yo tuve una vida, no me dolía nada, estaba perfecta, crecí, tuve familia, o sea, en su inconsciencia de la coma.
Ajá, ajá. Como otros señores sueños. Es como, así es. O sea, es como lo que estás diciendo ahorita, desde nos olvidó, o sea, ahí se olvidó que era el cuerpo ese y Fíjense, se olvidó que era el cuerpo golpeado, dolido y se manifiesta sano. Pero aquí, de lo que nos está hablando, más allá de un cuerpo sano, fíjense, esto es todavía más allá. No nos dice que un cuerpo dolido, accidentado, si entro en coma, se me olvida todo eso y estoy perfecta, ¿sí? Pero como dices, tuvo una vida. No, aquí no hay vida, es existencia, existir, que no es lo mismo que vivir. Con el cuerpo vivimos, con el ser existimos. Esa es la diferencia, ¿sí? Y por eso dice que el milagro nos permite darnos cuenta, ir más allá del cuerpo y conectamos con el ser que existe, con el ser que somos. Eso es lo que el milagro nos produce. El milagro actúa en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces, dice, no, ya me iba a leer otro. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá de lo corporal. Por eso es por lo que curan, porque en el plano del espíritu todo es perfecto. Cuando reconectamos con la conciencia de nuestra verdadera identidad, desaparece toda información que nosotros hemos puesto como que nos ha sucedido. Esas son las enfermedades, los problemas, las carencias, pero todo eso desaparece cuando el milagro aparece y se manifiesta en nuestra mente. ¿Ok? Bueno, vamos al 18. Pablo, perdón. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en el que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. A ver, ¿cómo puede ser un servicio el milagro? ¿De qué manera podemos servir con el milagro? ¿Cómo? Dando, pensando, fíjense. Cuando tú ves a alguien con los ojos de tu verdadera identidad, le recuerdas la suya. Cuando tú ves a otro desde la conciencia plena que te da el milagro de que eres uno con la fuente divina, eso es como vas a ver a los demás. Y entonces vas a compartir eso. Un milagro me transforma a mí y lo paso a los demás. Porque dice Jesús que el milagro es para extenderse. Extender algo es, a partir de recibirlo, compartirlo. Y por eso, a eso se refiere, que dice que el milagro es un servicio, que es lo máximo que puedes hacer por alguien. Cuando tú ves a alguien y piensas en esa persona, viendo su divinidad, su ser real, le estás dando un servicio, lo estás acompañando a sanar y tú te estás uniendo a la sanación. A ver, me gustaría que me hagan preguntas acerca de esto o que me hagan comentarios, porque es importante que nos quede claro a qué se refiere con que es un servicio el milagro. Pues, Perdón. Adelante. Yo creo que todos estamos en la búsqueda de encontrar a Dios y de la felicidad, de la paz. Entonces es un servicio en el sentido de que yo reconocer tu ser a través de mi ser, no de los ojos humanos, vamos a decir. Entonces,
puede ser una guía para poder encontrar ese camino al amor, a Dios, o como decimos, a nuestra verdadera existencia. Ok, sí, así es. ¿Y tú querías aportar qué? Sí, yo creo que yo lo veo en los programas de 12 pasos. Cuando vamos a los programas de 12 pasos, vamos a querer cambiar algo que no está funcionando en nuestras vidas, algún vacío, alguna adicción, algún tema. Cuando tú logras dejar la adicción o la sustancia, con lo que tú querías llenar el vacío, sucede el milagro, ¿no? Porque lo que venías haciendo es hacerte daño, destruirte y todo. Cuando dejas de autodestruirte, cuando dejas de... sucede el milagro porque empiezas a reconstruirte, empiezas a llenarte de Dios, de servicio, de recuperación, y entonces todo cambia alrededor. Tú eres otra persona, y ese así lo veo, no sé por qué. Es un milagro. Es un milagro. Y fíjate, más que llenarte de Dios, recuerdas que estás lleno de Dios. Exacto. Porque olvidamos que estamos llenos de Dios. Ese es donde empezamos a necesitar la sanación. Y cuando olvidamos que somos la llenura de Dios, empezamos a buscar cosas que me llenen, que es lo que nos lleva a cualquier tipo de satisfacción o de adicción en el mundo, cosas del mundo. Pero recordar que en realidad no necesito nada. Ese es el milagro. Cuando mi mente recuerda que todo me fue dado al crearme. El milagro borra el olvido de mi creación. Porque cuando olvido quién soy, es cuando pienso que soy un cuerpo. El milagro me recuerda, dice, me lleva más allá del cuerpo a lo invisible, a lo que no veo, pero es lo que soy. Es como si no existiera un espejo, si no hubiera nada que reflejar. ¿Cómo sé cómo soy? ¿Cómo me puedo ver en el plano material? Si no se hubieran inventado los espejos ni nada reflejara. Pues como ver a los demás, como Sí, si es que se te ocurriera. Si es que se te ocurre, porque no se nos ocurre. Entonces, lo que tenemos que entender es que está en el máximo servicio que podemos prestarle a otro es verlo como realmente Dios lo creó. Fíjense, ese es el milagro. Ver a otro no como la persona mentirosa que defraudó, el adicto, sino como el real ser que viene de la fuente de la perfección, porque nunca dejaremos de ser tal y como Dios nos creó. Esa conciencia, ¿qué efecto puede tener en nuestra calidad de vida? El poder recordar que jamás dejaré de ser tal y como Dios me creó. Nos genera paz. Te da paz, te libera, y cuando tú haces eso por otro, cuando lo ves, fíjense, no tenemos ni que decirlo siquiera. Cuando vemos a alguien y deseamos de todo corazón servirlo, basta con pensar al ver a esa persona como las palabras que nos surjan de la mente amorosa. Hermano, te veo tal y como Dios te creó. Recuerdo tu verdadera naturaleza divina. Esos pensamientos que no lo tenemos ni que decir siquiera a los hijos, a los hermanos con quien tengamos problemas, a nosotros mismos. Decir, me perdono por haber pensado con dureza de mí y recuerdo quién soy.
esas palabras son milagrosas, porque me sanan los pensamientos con los que me he atacado en el pasado. Eso es lo que tenemos que entender y recordar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Bueno, otra explicación de lo mismo, desde otro ángulo. Fíjense, cuando el milagro se manifiesta, nuestras mentes se vuelven una con Dios. Deja de parecer que cada cabeza es un mundo, que ese es el famoso dicho del ego. Cada cabeza es un mundo, lo cual no es cierto. Cada cabeza es parte de la mente de Dios. No hay diferencias. Por eso los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación. Una mente que ha regresado a Dios siempre está deseosa de colaborar en el bienestar de quien sea que se encuentre, porque es hacerse el bien a sí mismo. Porque eso es lo que pasa con una mente cuando empieza a buscar la sanación, cuando empieza a buscar el milagro. Dice, la filiación es la manera en que se le llama a todo lo que ha sido creado por Dios. Nosotros somos parte de la filiación, somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios. Y así es como se le llama la filiación. Su significado es todo lo que ha sido creado por Dios. Por lo tanto, las leyes, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad y no las del tiempo. El milagro viene a trascender el tiempo, a ir más allá del tiempo, y nos ayuda a darnos cuenta que nuestro reino no es de este mundo, que el tiempo es una base de operaciones ilusoria, temporal, fabricada por mi mente. Y el milagro me recuerda que el tiempo yo lo fabriqué, que lo real es lo eterno y que mi meta es la eternidad. Para allá me dirijo, los ojos te penetran, me encanta. Eso es así de expresivo el diálogo. Siempre. Te la agachas con los ojos, ¿no? No, los ojos que Entonces, los que consideramos milagros, que son así como que, pues que alguien, no sé, reconoció o que ya se salió de una adicción o lo que sea, que son de este mundo, no son los mismos milagros de los que estamos hablando en el curso. Los milagros del curso trascienden el tiempo, o sea, sería más algo en el alma. Y ahí te va, no, sí son milagros los que pasan aquí, porque aquí es donde lo necesitamos. Fíjate bien, los milagros... ¿O son dos tipos? Son pasos en el plano del regreso a casa, ¿sí? Porque en realidad no tenemos que sentir que hay milagros del mundo y milagros especiales o superiores. No, el que milagro que son que atraviesan el tiempo. No, trascienden el trascienden. tiempo. Trascender el tiempo quiere decir, vienen por nosotros, aparentemente que estamos en el tiempo, a devolvernos a la eternidad. Pero estamos hablando de estados mentales. De eso estamos hablando. No está, sí, yo ahora lo entendí bien. A ver, tú dime, sí, dime. No, o sea, entiendo lo que estás hablando del tiempo. Ajá. Que se, o sea, pues por así decirlo, pues esto que
estoy viviendo no existe. Ajá. O sea, lo hago yo. Sí. Con mis vivencias, Con tu mis- interpretación. ajá, con mi interpretación de la vida, de lo que sea. Ajá. Pero lo que dice ella tiene, o sea, en dónde estaría el milagro como tal, si todo yo lo estoy interpretando. Ok. Cuando dejas de pensar que lo que estás viviendo, no cuando dejas de pensar, cuando dejas de pensar por tu cuenta, Ajá. que lo que O sea, estás no hay viviendo, viendo en conexión con Dios. Yo humano pienso. tú y- humano, aquí estás pensando Ahí. que el mundo es real. Ajá. Estás pensando que hay problemas, estás pensando que la gente Está enferma. está enferma, estás pensando que hay carencias, estás pensando que el mundo está, ya saben cómo. Y ese es el pensamiento humano, de mi mente pensando humanamente. Ajá. ¿Ok? Bueno, el milagro dice trasciende el tiempo. ¿Por qué? En el tiempo es donde yo pienso que hay problemas. En el tiempo es donde yo creo que esto de verdad, ¿cómo lo voy a negar? Solo en el tiempo voy a pensar de ese modo. Lo que dice que te lleva más allá del tiempo es porque si tú persistes en quiero ver esto como Dios lo ve, que eso, No es habrá pedir, un problema. eso es pedir un milagro, Ajá, no habría un problema como tal. si habría, lo trascenderías, lo entenderías y lo dejarías atrás. A eso se refiere. Porque ahí te va, los problemas son parte del mundo, de lo fabricado. En cambio, el amor es parte de la creación eterna que es nuestra herencia. Por eso dice, el milagro te lleva del tiempo donde ves los problemas como contra ti a lo eterno donde todo es perfecto y unidad. A eso se refiere. Ok, ¿Sí? gracias. Porque te lleva de lo ilusorio a lo real. Nos ayuda a despertar. Esa es la forma en que podemos decirlo en palabras lo que realmente no hay palabras. Porque el mismo curso dice, no hay palabras que puedan explicar lo divino. Dice Jesús, sin embargo, el lenguaje que usamos, dice Jesús que son términos de términos, que las palabras vienen a tratar de explicar lo que no hay palabras para explicar. ¿Sí? Entonces, sigue a la 20 para que veamos cómo va la secuencia. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es el que le confiere al milagro su poder curativo. Entonces, fíjense, ¿qué produce el milagro? Que nos demos cuenta que donde se encuentra la verdad es en el espíritu, no en el cuerpo. Porque tratamos de buscar todas las soluciones, ¿a poco no?, con el cuerpo. Todas las buscamos con el cuerpo. ¿Sí? Y dice, ese no es el camino. Cuando tú digas, Señor, guíame tú, serás guiado a reconectar con tu espíritu y serás, la palabra que se usa es, serás inspirado a las acciones que te llevarán más allá del sufrimiento. Y la inspiración quiere decir, ¿cómo lo podemos definir? En espíritu, o sea, como que el espíritu te guía, el Espíritu Que Santo. es la guía del espíritu, por eso dice, pido inspiración, pido ser guiado. Y el ego le da la verdad al cuerpo. Y a las Estoy palabras, sintiendo, y a las lo estoy ideas, viendo, o dices, es que ya lo vi, es que a mí me parece, es que yo creo que. Todo eso estamos hablando de que yo estoy eligiendo cosas del mundo. Cuando dices, no sé, me doy, pido ser guiada, estamos mucho más cerca.
de la solución, aunque tenga que pasar un rato y que me rehúso a hacer planes por mi cuenta. También es reconocer el milagro, pues porque si es a través del Espíritu, mira, esto me da paz, esto me siento en dicha, pero, o sea, al revés del cuerpo que tiene la necesidad de los sentidos. Y eso es todo el tiempo. ¿Cuántas veces estamos haciendo 1000 cosas y no nos sentimos plenos? Y dices, bueno, no tienen llenadera, ya le hice por aquí, ya les dije por allá, les di, les prometí y nada pasa. Y nos sentimos frustrados. ¿Qué actitud podría ser una actitud milagrosa cuando esa situación se da? ¿Cuál podría ser la actitud milagrosa? Entregar ese sentimiento al Espíritu Santo. Lo que sientas. Porque fíjense, el curso no se trata de decir, ay, cuánto amor siento, sino, estoy furiosa, tengo tristeza, me siento abandonada. Ponerle el nombre que tú quieras al sentimiento que en ese momento ronda tu mente. No negar nada, no decir palabras bellas, sino ser honesto con lo que está en mí, en forma espontánea, y decir, Señor, te entrego la envidia, la furia, el miedo, el resentimiento, lo que surja, con toda la honestidad. Y es la única manera porque por nuestra cuenta no vamos a poder. Si nos proponemos, yo quiero dejar de decir malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. ¿Y qué te pasa? Estoy furiosa porque me sale por aquí, madre. O sea, no, entre más me enoje y entre más crea que yo tengo que hacer las cosas, más atorada me voy a quedar, porque estoy juzgando. Pero cuando digo, me doy, pido ayuda, reconozco que por mi cuenta no puedo, yo creo que es la única manera de dejar que lo divino actúe, que el milagro se manifieste. ¿Sí? Vamos a hacer. Es que, ¿sabe? Por ejemplo, este ejemplo. Cuando tienes la expectativa propia del ego de decir, ya me voy a comportar y no voy a decir malas palabras, o sea, siempre estás luchando contra la inercia. O el aprendizaje. Fíjate, y dice, a lo que te resistes, persiste. Y cuando haces el milagro de decir, ok, entrego todo, puede ser que las digas y ya no te das ni cuenta de que las estás diciendo. O sea, ya eso ya pasó y y hay gente que habla con 1000 vidas y no se siente ofensivo, pero no se siente exactamente, porque es el contenido. Hay gente que habla súper propio, educadísimamente, pero sientes la agresión. Sientes que hay algo que no te está sintiendo, Entonces ahí sería el milagro, o sea, el dejar de juzgar por un lado y el dejar de atacar por otro, porque el milagro nos lleva a dejar el ataque, dejar el juicio, dejar la culpa, dejar todo lo que fabriqué y entregárselo a Dios. De verdad, dice Jesús, si entendieras que en un instante sería suficiente solo con que te abandones totalmente a Dios y le digas, este es mi paquete te lo entrego. Y se verías grandes milagros si entregaras todo. Como dice la oración de Jesús, yo confío en ti, ¿la han visto? Dice, es una oración que siento que es muy completa, donde es como si fuera un examen de mi modo de pensar, que Jesús nos habla diciendo que por qué te sientes tan mal por todos los problemas que estás viviendo. Dice, déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Fíjate,
déjame mi cuidado, entrégame. Son varios párrafos y uno de ellos también dice, ¿me lo prestas? Gracias, aquí está. Ahí va. Fíjense, dice, mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriendo imponer tus ideas. Déjame actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas, querer resolver las cosas a tu manera. Cuando dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder actuar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Este mensaje es un mensaje completísimo. Cuando dice Satanás se refiere a nuestra forma de pensar por nuestra cuenta, desde el miedo. Porque Jesús dice, no existe Satanás, no existe la muerte, no existe el tiempo. Todo, solo existe lo que Dios creó. Lo divino, lo eterno, lo perfecto. Por lo tanto, dice, déjame tus pensamientos. Claro que sí. Dice, y si de veras crees que las cosas se empeoraron, esa partecita me ha sido tan útil tantas veces, que hay momentos en que parece que no tiene solución y te confías y dices, yo confío en ti y veremos grandes milagros. Sí. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Fíjense, el milagro es perdonar. Cuando tú perdonas, te perdonas. Porque si nos ponemos a pensar, quien realmente necesita el perdón soy yo. Porque de verdad, ¿cuántas veces hay quien dice, perdóname por favor, porque ellos no se han perdonado? Y están desesperados porque la persona, la otra, ellos creen que si la perdonan,
ya le hicieron, pero en realidad el perdón es a mí mismo. Ese es el verdadero perdón. Y el milagro es un perdón. Y es el perdón de no hice nada, o sea, es ilusorio, o sea, y es el mismo perdón de Dios. No has hecho nada, estás en mí, o sea. Y fíjense, sí. ¿Cómo te voy a llevar ¿cómo le dicen? De un expediente de lo que has hecho en sueño, de lo que has soñado. ¿Te das cuenta? Que alguien diga, no, me voy a divorciar porque sueña todas las noches que se va con otro. Y habla sola. Te digo, son cosas que tenemos que sanar en la mente. En la mente. Todo es en la mente. Y el milagro, por eso, dice que son expresiones naturales de perdón. Cuando yo perdono a otros, me perdono a mí. Porque dice, aceptas el perdón de Dios. Dios no nos perdona. Esa es otra frase en el curso que dice, Dios jamás perdona porque nunca condena. O sea, no necesitamos el perdón de Dios, necesitamos el perdón de uno. Porque mira que nos condenamos. ¿Qué tal de fuerte es la autocondena? Yo creo que eso es lo que más nos duele. ¿Y cuántas veces lo que yo pienso de mí, que no lo tengo en palabras ni estoy consciente, nomás me dicen una palabrita a alguien y digo, está pensando de mí, lo que yo traigo aquí, no me doy cuenta. Y se arman unas que para qué, ¿sí? Entonces, a ver, tú terminaste y tú Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Entonces, a ver, fíjense qué explicación. Los milagros dice, se asocian con el miedo porque creemos de que cuando no vemos claro, algo se oculta ahí que es amenazante para nosotros. Todo lo que yo no puedo entender, todo lo que yo no tengo claro, va a ser amenazante para mí. Dice, crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Y en realidad, lo que ves con los ojos del cuerpo es lo que no existe. Eso es parte de mi imaginación. Por eso los sentidos engañan. Los sentidos no nos están hablando de la verdad. ¿Cuántas broncas hemos tenido en la vida basado en lo que estos ojitos vieron? O lo que oí, o lo que pensé. A mí me dijo la comadre de la muchacha de mi vecina. ¿Y cuántos pleitos tenemos desgastantísimos por todo lo que pensamos que, según yo, como fueron las cosas? Y dice, la creencia de pensar que solo lo que puedes ver existe, te lleva a negar lo espiritual, porque no lo puedes ver. Fíjense. Ay, lo que te digo, el anito es bueno, a ver si quiero ver. Sí. ¿Y a poco no es cierto? Quiero ver que haga tal cosa. Y como dicen, hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? Eso sí es cierto. Las cosas, como tú las vives, eso está basado en la verdad. Las palabras que tú dices y las promesas que hagas, eso no tiene nada que ver. Pero las cosas que tú hagas en amor, eso son parte del milagro. Por eso dice, no podemos creer en el Espíritu porque estamos acostumbrados a solo creer en lo que vemos. Y eso nos cuesta mucho tiempo más
para poder regresar a la verdad. Oye, por ejemplo, eso que dijiste. A mí me ha sucedido, o sea, igual no lo hice 100%, que uno intenta o le haces creer o quieres hacerle un bien a alguien y el otro lo toma mal. Ajá. O al revés también me ha pasado que uno me encuentra y gracias por lo que hiciste. No hice nada, o sea, han sucedido esas dos cosas. Bueno, ahí te va. Generalmente, cuando no te diste cuenta del bien que hiciste bien, porque ahí no haces planes. Cuando realmente te sale del alma, desde el amor en ti, una acción benéfica y que te agradecen, ni cuenta te diste. En cambio, cuando llevas expediente y dices, mira los favores, le llevo hecho 7 favores y medio, porque el medio ya no se lo voy a hacer, el que falta ya no se lo voy a completar, porque no nos damos cuenta de que hacemos cosas siempre basado en sentidos, en percepción. El siguiente milagro que vamos a leer ahorita nos explica por qué nos saboteamos el no poder ver con los ojos del bien en vez de ver con los ojos de la interpretación. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No. Bueno, a ver, sigamos. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Entonces, fíjense, lo que hace un milagro, la percepción es lo que vamos buscando sanar con el curso de milagros. Es mi percepción la que se desvió al yo pensar por mi cuenta, guiada por el miedo. Me encuentro viviendo la mayoría de las veces de mi percepción errada, donde interpreto y sufro por mi forma de interpretar. Y dice que son, a ver, ya me perdí el número 23, ajá, reorganiza la percepción, o sea, nos hacen revisar nuestra forma de interpretar algo vivido. Eso es lo que hace un milagro. Y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. ¿A qué se refiere con los niveles? Aquí algo que mencionaste en la clase que sí vine, la antepasada, en donde mencionabas que aprendimos mal, o sea, que tenemos el sistema de creencias nos ha hecho creer esta percepción errónea de las cosas, pero no es que nos enseñaron mal, es que aprendimos de diferente manera. Entonces, y esos son los niveles que tenemos que corregir, reorganizarlos. ¿Sí? Es las creencias a las que les di poder por mi cuenta, es lo que el milagro viene a iluminarlo para que veamos que son creencias ilusorias, basadas en interpretaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta que no nos habíamos dado cuenta, porque así está, así es como está la cosa. Entonces, vamos al 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. A ver, este párrafo está interesante. Help. Pero vean, cuando tu mente se sana, que eso es un milagro, dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos. A ver, y resucitar a los muertos. Cuando mi mente acepta el milagro que es
le entrego mis pensamientos al Espíritu Santo para que Él sane mi manera de pensar y me guíe. Eso es pedir la sanación, yo por mi cuenta. Por eso dice, cuando tú pides un milagro y se te concede, tú ya eres capaz de curar a los enfermos. Fíjense, no quiere decir que tú vas y vas a tocar a las personas y se van a sanar. Quiere decir que tú los vas a ver a alguien que se siente que está sufriendo por enfermedad y en tu mente, fíjense bien, con tu mente llena de Dios, le puedes mandar el pensamiento, hermano, la enfermedad no existe. Porque el curso de milagros lo que habla es que las cosas que sufrimos en el plano corporal no existen en realidad, son parte de nuestra forma errada de pensar que da como resultado enfermedad. La muerte se refiere a que cuando tú sabes que somos espíritu inmortal, ya sabes que la muerte es solamente aparente en el plano del cuerpo, pero que el ser sigue existiendo. Estamos hablando que si mi mente se sana y recuerdo mi conexión divina, voy a recordar la de todos. Y por lo tanto, si yo ya recordé, yo puedo mandar mensajes a las mentes sin hablar siquiera de cuando tú quieras, la enfermedad se va a desvanecer. En el curso de milagros hay una frase que dice, solo con decir, no tengo ninguna necesidad de esto, tu enfermedad desaparecería. Está muy fuerte eso. Dice, pero es tan grande el poder que Dios te dio, pero lo usaste en forma equivocada para fabricar la enfermedad. Ahora tenemos la oportunidad de recordar que si yo me uno de nuevo a lo divino, voy a recuperar el poder de hacer que la enfermedad y la muerte, que no son del plano divino, pierdan el poder que yo les he dado. Fíjense bien. Eso, ¿cómo les suena o cómo lo pueden interpretar? ¿Cómo? Puede que al trascender el tiempo, Toñita, yo lo que logro interpretar de esto, nos damos cuenta de que lo que llamamos vida, muerte, eso es ilusorio. Entonces, realmente, cuando recuerdas, como decía, o sea, es el milagro es recordar. Exactamente. ¿Verdad? El milagro es recordar. Recordar que sí. en ese instante, que puede ser un instante santo, ya no nos afecta. Nos deja de afectar, que es muy diferente. No quiere decir que el cuerpo va a seguir existiendo, o sea, el cuerpo es una parte de la ilusión del tiempo. Eso suena como muy jalado, porque sí son cosas que dices, ¿cómo que el cuerpo no existe? Si me baño, me peino, me duele, me gusta, me disgusta, todo lo que se nos... Ajá. Entonces no está curando una enfermedad, sino le estás quitando... No. Estás sanando... no, estás sanando la creencia en la enfermedad y la muerte. Toñita, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso que yo te comentaba de esta persona que sigue inconsciente, o sea, tú lo tocas y le hablas y aprieta los ojos y así se mueve y todo. Entonces es como nada más decirle eso, o sea, desearle que recuerde que no está enfermo, o sea, o cómo, porque sí, porque es como, es que yo sí, o sea, parece como que estuviera atrapado en un cuerpo su mente. Sí, porque, ajá. No, su mente fabricó esta experiencia. Dicen que no hay una sola cosa que vivamos que no la hayamos pedido. Suena terrible. Somos recurrentes. Suena terrible, ¿eh? Dice, yo mismo lo pedí. Así dice Jesús.
Pero, ¿qué puede pasar si yo reconozco que algo terrible yo misma lo pedí? ¿Qué puede venir para mí? Si lo reconozco, pues fíjense, perdona a ti mismo. O sea, si le das el poder de darle la realidad, si yo mismo lo tú te pedí, atrapas en eso. yo lo puedo deshacer. ¿Se dan cuenta? Porque tengo el poder, pero lo usé en forma equivocada. Porque eso es lo que nos pasa en el plano humano. Tenemos el poder de Dios, pero haz de cuenta, les digo, un niño con un Ferrari por toda la ciudad, un chamaquito de 12 años manejándolo. Eso es lo que hacemos nosotros con el cuerpo, con la experiencia, con nuestra vida, con la mente guiada por el miedo. Eso es lo que surge de eso. Entonces, si dice el milagro, te ayuda a ver, tú nada más con que tú veas a tu amigo y le recuerdes, la salud perfecta habita en ti, en tu mente, no le tienes que decir palabras, nada más recordarle, recuerda que la salud perfecta se encuentra en ti. Y no estamos hablando de la salud del cuerpo, sino la de la mente. Que tu mente recuerde el poder sanador del amor. Le podemos decir lo que nos llegue, porque no hay frases que diga aquí, dile esto, dile lo otro. Te llegan. Eso es lo que se le llama inspiración. ¿A poco no te llega a veces que quieres hablar con alguien y no sabes ni qué vas a decir? Y dijiste las palabras adecuadas y se produjo el resultado que fue para bien. ¿A poco no nos ha pasado a todos eso? ¿Sí? Llega la inspiración y vámonos. Toñita, el caso de una persona que está en coma es porque él se está repitiendo que está mal. En coma está el cuerpo. Mira, exacto, es el cuerpo, pero su verdadera mente ahí está. Y puede elegir salir del coma o abandonar la experiencia física. Esa es elección personal. Esa es una elección personal. Y nadie puede obligar. Aquí no se refiere esto que leemos a que lleguemos a despierta o levántate y anda. Sí, porque de verdad Jesús recordó su poder porque se unió al Padre. Y acuérdense sus frases maestras que estaban marcando por qué vivía como vivía. Mi Padre y yo somos uno. No es que alucinara, no es que estuviera loco, es que recordó quién era. Y dice Jesús, y tú puedes decir lo mismo que yo. Dice, y no es algo que no te corresponda. Tu Padre y tú son uno. Eso es lo que tenemos que recordar. Y ese es el milagro. Aunque también, digo, me voy a meter en una complicación, pero a mí me ha tocado, no ver personalmente, pero me ha tocado escuchar experiencias, y tú también con Alfonso, en donde él, a través de su reconocimiento, a través de su aceptación, y a través de cuando él estuvo en su experiencia de muerte, y en ese momento él se reconstruyó el intestino, hice esto, y fue un trabajo que él hizo pegado a la fuente, unido a la fuente, en donde él... Por eso lo logró. Exacto. Pero eso tiene que ser tú con Dios. Exacto. Por eso dice aquí, tú puedes ir más allá de la enfermedad y de la muerte, porque ese es el milagro. Con Dios todo se puede. Exacto. Porque esa es la base de estas experiencias. Pero nadie lo puede decidir si yo no lo acepto. Fíjense bien, los que iban con Jesús o los que van con sanadores ponen su fe en el sanador y el sanador pone su fe en Dios. Es una cadena de sanación, ¿sí? Y no quiere decir que sea imposible, porque se sanan porque ellos creen que se van a sanar.
Alfonso conectó con su propia mente. Y ese es un gran maestro que, pues la verdad, yo lo quiero y lo admiro muchísimo. Y tuvo una experiencia de que se puso gravísima, ¿verdad? Y quedó en un estado que no daban un peso por él. Y el hombre se reconstruyó y es un maestro maravilloso que se quedó para compartir todo lo que él descubrió en ese viaje interno hacia lo divino, porque en realidad eso fue lo que él hizo. Fue más allá de la muerte y regresó con toda la mente, porque además de, como decía él, si yo ni sabía las cosas que empecé a decir, ¿verdad? Porque de repente dice unas cosas que dices, ¿y ahora de dónde lo sacó? Porque además es una persona que a mí me admira tanto, tiene una forma de hablar, sabe dónde poner el punto, dónde poner la coma, no te dice un pero, no, yo me muero de risa de mí, y lo admiro muchísimo porque es una perfección, como si le pusieran así un chip y se arrancara el hombre. ¿A poco no es cierto? Sí, se arranca y dice, y habla con el tema exactamente. Entonces, eso es una conexión. Es alguien que logró la conexión, y como dice él, cuando tú sabes que hay un poder mayor que cualquier poder del mundo y que ese poder mayor está a tu disposición, porque Dios no hace diferencias, si tú te convences de eso, no hay nada que no podamos lograr, absolutamente nada. ¿Sí? Como que en vez de convencernos, darnos cuenta, ¿no? Recordar. Usa la palabra que quieras, pero que nuestra mente se sane de la creencia que hay imposibles, porque de eso es de lo que nos tenemos que sanar. Y perdón que sea tan reiterativo, que tome tanto la palabra, pero yo últimamente he experimentado milagros que realmente lo veo así. Hay personas con las cuales tengo cerca que no habían podido dejar de beber o de drogarse ni siquiera 6 horas durante 30 años seguidos. O sea, no habían podido, era imposible dejar de beber o de drogarse o de generar una autodestrucción. Y últimamente, esa persona duró las primeras 24 horas, ¿no? Sí, logró 24 horas. 24 horas y bueno, ya él en sí estaba, hoy debe tener a lo mejor 8 meses sin beber. ¡Wow! Es un milagro. Eso es un milagro, porque él tocó su poder real, más allá de la creencia de necesito la droga, ¿sí? Tocó su verdadero poder. Eso es lo divino en la persona. Lo normal, vamos a decir, que lo normal para él era drogarse y era morir. Vivir así. Vivir así, eso era lo normal. Él tiene 50 años, tenía 30 años de su vida autodestruyéndose todos los días, sin dejar un solo día, ¿no? Y ahorita que me está diciendo, yo digo, bueno, es que ese es el milagro. El milagro ese es el milagro. Que él hoy no beba, o no se drogue. Claro, ese es el milagro. Que toquemos con esa fuerza de la que todos disponemos, sin excepción. No hay uno solo de nosotros que no lo pueda lograr. Como dice Jesús, lo que yo logré, lo puedes lograr tú. No hay uno solo de nosotros que no lo pueda. Lo único que hace que no podamos es que creemos que no podemos, ¿sí? O que no nos interesa poder todavía. Pero de que va a llegar el día, de que vamos a tocar fondo, va a llegar, ¿sí? ¿Quién va? Yo. 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo,
y en todas las dimensiones del tiempo. A ver, fíjense, lo que está hablando de aquí, que hay una cadena a través de perdón y perdón y perdón y perdón, porque Jesús nos dice que toda la vida es una oportunidad de practicar el perdón, que es el puente que nos conduce de regreso al amor, estando nosotros ahorita en el miedo. Entonces dice que es una cadena eslabonada de perdón, que cuando se completa es la expiación. La expiación es la sanación de nuestra mente con el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros practicamos el perdón como forma de vida, todo el tiempo, cosa que sucede, cosa que practico el perdón, eso me va a llevar a la expiación. Me va a llevar a que, fíjense, para poder tener mi mente llena de luz, es perdonar, 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 perdonar lo que se presente. ¿Qué perdonar? Lo que sea necesario. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. 70 veces cuánto. Decían que 70 veces 7, ¿verdad? Repetí. No, poquita, 700 veces el millones de 300.700. Entonces, bueno, entonces él dice, la expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. ¿Qué quiere decir? La expiación